cuando estábamos hablando de la fricción, pero al final lo que queremos haceros, o lo que quiero haceros ver, es que hablamos mucho de la baja fricción, pero realmente no siempre, como voy a intentar explicar, la fricción es mala o es algo de lo que debamos huir, ¿no? Se nos ha metido en la cabeza, o nos han metido en la cabeza, que la baja fricción es lo mejor. De hecho, algunas veces tengo conversaciones con compañeros que únicamente me hablan de baja fricción, pero realmente la explicación de la baja fricción no queda más allá de la simple palabra. Creo que debemos tener una cosa muy en cuenta cuando hablamos de fricción. Y es que, como digo, la fricción no siempre es mala. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos aporta control, sobre todo en las fases finales del tratamiento. Estaría muy bien que para esto leyéramos tuviéramos en cuenta conceptos como la resistencia al deslizamiento, que viéramos artículos que nos hablen de fricción, de binding, de notching. Luego, si queréis, os puedo hacer llegar esos artículos. Son artículos muy interesantes del doctor Cusi. Son artículos algo pesados a la hora de leer, son artículos poco clínicos, pero que nos aporta conceptos básicos y muy bien explicados de qué es la fricción, qué es la resistencia al deslizamiento, porque realmente en muchas ocasiones lo que hacemos es confundir términos, confundimos resistencia al deslizamiento con fricción y realmente no es lo mismo. Por supuesto, conceptos como el binding y el notching son realmente importantes para que pues sepamos realmente de qué estamos hablando. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, es cierto, baja fricción en la fase de alineamiento. Andrea, por favor, ¿puedes poner que salga la parte final de la presentación? Eso es. No, tienes que mover solo el móvil, solo el móvil, solo el móvil. Es para que no se vea la... Vale, así bien. Como decía, tenemos que hablar... No se acaba de ver. Deja de mirar eso porque eso va con retraso. Y no te... Es que no sabía. Porque aún no saldrá movido. Aquí se ve... Ahí. En cualquier caso, necesitamos una fricción muy baja al inicio del tratamiento, eso es cierto, pero cuando estemos en fases de torque, en fases de finalización, realmente, si no tenemos fricción, no vamos a conseguir que se exprese toda la información que lleva el bracket en cuanto a torque, incluso en algunos casos en cuanto a rotaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que para finalizar esas rotaciones con brackets de autoligado, debemos en la medida de lo posible tener contacto entre el arco y el bracket de la mejor manera posible para, como digo, acabar de rotar esos pequeños dientes gruesos, muchas veces incisivos inferiores, que con brackets de autoligado en ocasiones nos cuesta acabar de rotar. ¿Qué necesitamos? Por tanto, pues desde mi punto de vista, necesitamos un sistema que sea interactivo. Necesitamos un sistema que nos aporte baja fricción al inicio del tratamiento. Fijaos en la tapa, fijaos en el arco, cómo la tapa no contacta para nada con el arco. Tenemos gran libertad para que el arco se mueva generando muy poca fricción, pero como cuando vamos aumentando el tamaño de nuestro arco, lo que conseguimos es que la tapa entre en contacto con el arco, ayudándonos a la finalización de la corrección de las rotaciones y aportándonos una gran fricción para poder conseguir la expresión final del torque en cada uno de los dientes. ¿Cuál es la secuencia de alambres que utilizamos nosotros en este tipo de sistemas? Utilizamos generalmente un arco redondo, habitualmente un 0,14. Como digo, es un arco que entra completamente pasivo
dentro de la ranura. Nos ayuda a corregir, en principio, gran parte de las rotaciones. Luego tenemos un arco cuadrado de 20 por 20, 18 por 18, que es un arco que llamamos interactivo. Es un arco que no va a contactar en la tapa en aquellos dientes que ya estén alineados, pero sí que va a contactar con la tapa en aquellos dientes que les falte realizar todavía algo de rotación. Por tanto, como decimos, es un arco totalmente interactivo. Es el arco con el que finalizamos prácticamente la corrección de todas las rotaciones para a partir de ahí pasar al 19 por 25, ya sea de níquel, titanio, ya sea posteriormente de acero, para acabar dando torque, acabar de cerrar los espacios de extracción que podamos haber realizado en el tratamiento. En ocasiones, además, aparte del 19 por 25, en los casos, y esto ya probablemente nos dé para hacer otra clase específica de mecánica, pero en algunos casos, en lugar del 19 por 25, utilizaríamos un 21 por 25 de acero para aquellos casos en los que queramos un anclaje o una pérdida, un anclaje mínimo o una pérdida de un cierre de espacios mesializando los sectores posteriores. Por ejemplo, y con respecto a esto que estábamos explicando, un artículo muy interesante publicado por el doctor Celestino Nobrega, os lo puedo hacer llegar al finalizar este directo, en el que comparábamos los brackets de autoligado pasivo, la forma clínica en la que expresan el torque, los brackets de autoligado pasivo, con los brackets Innovation o brackets de autoligado activo. ¿Qué es lo que hacía el doctor Celestino Nobrega? Pues lo que hacía es coger brackets con un slot de 0,22 y lo que hacía era meter arcos de 17 por 25, 18 por 25, 19 por 25 y 21 por 25 de acero en cada uno de los brackets de 0,22. En este caso utilizábamos un bracket de un segundo premolar, que en principio debía tener un torque de 22 grados. El doctor Celestino Nobrega lo que intentaba era comprobar con qué arco se transfería más información o, por decirlo de alguna manera, qué información de esos 22 grados se transfería con cada uno de los arcos con diferentes dimensiones. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vio, mejor dicho, el doctor Celestino Nobrega? Pues que los brackets de autoligado pasivo, cuando utilizábamos un arco de 17 por 25, de esos 22 grados de torque, teníamos una transferencia de 0 grados. Cuando utilizábamos un arco de 18 por 25, en ese slot de 0,22, teníamos una transferencia de 0 grados. Cuando utilizábamos un arco de 19 por 25, ya empezábamos a tener algo de transferencia, es decir, 5 grados, pero perdíamos 17 grados de torsión, es decir, el ángulo alfa de pérdida de torsión era de 17 grados, solamente se transferían 5 de los 22 grados de torque y solamente era con un 21 por 25 cuando transferíamos la gran cantidad de esos 22 grados, en este caso única y exclusivamente 14. Por decirlo de alguna manera, y lanzo una pregunta al aire, ¿quién de aquí que utiliza brackets de autoligado utiliza como arco final un 19 por 25? Pues probablemente creo que la gran mayoría, ¿no? Cuando hacemos encuestas en la universidad, hacemos trabajos en la universidad, vemos que gran parte de los ortodoncistas finalizan con un arco de 19 por 25. ¿Qué ocurre? Que las casas comerciales a partir de aquí nos tienen que vender prescripciones de alto torque, medio torque, bajo torque, tenemos que hacer un stock grandísimo porque no somos capaces con un arco de 19 por 25 en un slot de 22 por 28 de transferir ese torque. ¿Qué debemos de hacer, por tanto? Dos cosas. O como he dicho anteriormente, jugar con el torque y dar más torque de aquel que realmente queremos, pues sabemos que vamos a perder gran cantidad de ese torque. O en lugar de finalizar con arcos de 19 por 25, llegar a arcos de 21 por 25 para poder transferir, poder transmitir toda esa cantidad de torque que realmente queremos. Otra opción puede ser, en lugar de utilizar brackets de autoligado pasivo,
pasarnos a brackets de autoligado activo. ¿Por qué? Porque la tapa va a reducir ese ángulo alfa de pérdida de torsión y nos va a permitir transferir mucho más torque del que realmente lo haríamos con un bracket de autoligado pasivo. Por ejemplo, en un slot de 22 con un arco de 17 por 25 transferiríamos 17 de los 22 grados. Con un arco de 18 por 25 ya transferiríamos 19 de los 22 grados. Y teóricamente, y hablo teóricamente, estos resultados probablemente a la clínica diaria no se puedan transferir porque hay otros elementos como el uso de elásticos que nos puede hacer perder algo de torque, como el propio hueso del paciente, pero desde el punto de vista teórico sí que vamos a ser capaces de transferir la gran mayoría o prácticamente la totalidad de la prescripción del bracket con un arco de 19 por 25 y por supuesto mucho más con un arco de 21 por 25. Si os parece, no sé si de este primer apartado vamos, si os parece, a hacer unos minutos, 2-3 minutos, alguna ronda de preguntas que os pueda resultar, que os pueda resolver alguna crítica, alguna otra forma de ver esto que acabo de explicar. Si os parece, estoy aquí con la pantalla de la televisión. Andreas, si queréis, leerá las preguntas en voz alta para que todos seamos partícipes y podamos aclarar algunas dudas o hacer algún comentario al respecto. ¿Puedes volver a decir el nombre del autor del artículo, por favor? El doctor Kusy, K-U-S-Y. En cualquier caso, si os parece, luego os haré llegar los... K-U-S-Y. En cualquier caso, si os parece, luego me enviáis un mail y os hago llegar algunos de los artículos que creo que son interesantes desde el punto de vista biomecánico para entender toda esta problemática. ¿Sí? Carlos creo que pregunta... ¿Usas de alto torque o bajo torque o simplemente usas arco hasta 21 por 25? Esa es buena pregunta. Yo personalmente, como digo, soy un poquito raro, entonces lo que hago es utilizar brackets de autoligado activo, pero lo que hago es utilizar técnica bidimensional. Técnica bidimensional, para aquellos que no conozcáis la técnica bidimensional, en la parte anterior utilizamos brackets de 18 por 25, en la parte posterior utilizamos brackets de 22 por 28. De manera que, como casi siempre, lo que necesito es tener un control de esos incisivos superiores, finalizo con un arco de 17 por 25, de manera que transfiero toda la información de esos brackets, pues relleno prácticamente al 99% la ranura de los brackets anteriores. No utilizo un 21 por 25, sino que utilizo un 17 por 25 en brackets de 18 por 25. ¿Por qué 21 por 25 proporciona anclaje mínimo? 21 por 25 proporciona un anclaje mínimo porque al rellenar completamente la ranura, el torque de esos dientes anteriores va a estar muy bien, va a expresarse mucho, por decirlo de alguna manera, y vamos a ser capaces de poder perder anclaje de manera relativamente sencilla sin retroinclinar o sin desplazar hacia distal los dientes anteriores. Esto, si lo hacemos con un arco de 16 por 22, va a ser realmente complicado porque va a ser más fácil que perdamos torque y retroinclinemos los dientes anteriores. Con un arco de 21 por 25 únicamente vamos a perder anclaje desde el punto de vista posterior, de manera que tendremos, como digo, un anclaje mínimo. ¿Y qué pasa con los posteriores? Sí, como hemos visto, el torque en la arcada posterior, evidentemente a nivel de molares vamos a tener un problema en el torque porque el 17 por 25 no va a rellenar la ranura de 22 por 28 en un tubo pasivo como es a nivel de los molares. Esto clínicamente realmente me importa poco, pues no suelo tener grandes problemas. Luego veremos algún caso. Y sí que es cierto que a nivel posterior probablemente tenga menos capacidad de poder corregir el torque. Aunque bien es cierto que con los procedimientos de expansión realmente producimos una proinclinación de los sectores posteriores
Y sí que es cierto también que con el arco de 17 por 25 vamos a completar casi por completo la ranura en una ranura de autoligado activo. De esos 22 grados, el doctor Celestino Nobrega nos decía que vamos a conseguir 17 y que por lo tanto vamos a perder solamente 5 grados. Es decir, voy a sacrificar 5 grados de torque a nivel posterior para poder utilizar una técnica bidimensional. Desde el punto de vista clínico, sinceramente no tengo ningún problema en hacerlo y creo que los resultados pueden ser más que aceptables. Clara pregunta, ¿se puede solucionar quitando la tapa en fases finales para así corregir rotaciones? Creo que si utilizamos brackets de autoligado, esta es una discusión que he tenido algunas veces, si utilizamos brackets de autoligado estamos pagando un extra, estamos pagando un plus por ese material. Lo que debemos de exigir es que ese material cumpla la función para la que está diseñado. Si al final tenemos que acabar quitando las tapas para acabar ligando rotaciones como lo hacíamos de manera como hacíamos en el pasado, pues realmente creo que lo mejor es que te gastes el dinero o reduzcas el presupuesto en el uso de brackets de autoligado, pues no te están aportando realmente una gran comodidad si tienes que acabar finalizando ligando todas las rotaciones. Yo este problema sinceramente no lo tengo con brackets de autoligado activo, siempre y cuando coloquemos en buena posición los brackets. Esto depende, probablemente por la casa comercial que utilices, depende porque probablemente ese bracket es excesivamente pequeño, es un bracket excesivamente estrecho y no te permite acabar bien tus casos, pues dejas algo de rotaciones. Debemos de irnos a brackets de casas comerciales más anchas. A mí personalmente utilizo el Clarity Advance de 3M, utilizo Innovation C de Dentsply Sirona, he utilizado esos dos brackets de autoligado y realmente, a pesar, por ejemplo, de Clarity Advance ser un bracket pasivo, es cierto que es un bracket muy ancho y que por tanto nos va a permitir realizar las rotaciones sin ningún problema. Innovation C es un bracket mucho menos voluminoso, creo que para el paciente mucho más cómodo, pero la ventaja que tiene es que al ser más pequeño tiene la tapa activa y por lo tanto, sin necesidad de ser un bracket tan ancho, va a conseguir acabar de ligar o derrotar esas rotaciones, valga la redundancia, sin ningún problema, puesto que la tapa va a ayudarnos a que el arco se deforme y acabar, como digo, de corregir esos problemas de segundo orden. Vamos a cortar aquí. Si os parece, creo que hay muchas preguntas. Luego no tengo ningún problema. Si queréis, podemos hacer un día una ronda de preguntas para contestar única y exclusivamente a preguntas, pero creo que para que la gente que se ha conectado para ver la charla pues le resulte interesante, vamos a partir de aquí a continuar. Tendremos tiempo de contestar estas preguntas. Como os digo, podemos hacer un día única y exclusivamente de preguntas. Vamos, como os digo, al mito 2, que sería el mito de las no extracciones. Por el amor de Dios, ¿qué tendrá que ver un bracket de autoligado con no hacer extracciones? Yo estoy totalmente en contra de eso. No quiere decir que podamos decir que las expansiones se hacen mejor con brackets de autoligado. Creo sinceramente que es una cuestión más del arco que utilicemos, de la calidad de los arcos que tenemos a día de hoy, a diferencia de los que teníamos en el pasado. Probablemente también una diferencia en las formas de arcada de estos arcos, más que realmente de la forma de ligar el bracket. No hay bibliografía científica que aporte nada al respecto. De hecho, quiero que leamos todos esta frase. No sé si podéis llegar a leerla bien en el teléfono móvil. Si no, os la leo yo en voz alta. Andrea, ¿se puede leer en el móvil? Todavía no ha llegado. Si bien, para aquellos que no la podáis leer, si bien los dientes pueden ser alineados mediante la expansión de los arcos dentarios y la vestibularización de los dientes, la estabilidad y la estética a largo plazo estarían seriamente comprometidas. Esto es una frase que creo podría ser totalmente
una frase que pronunciamos cualquier persona que se dedica a la docencia en el día de hoy. Se está entrecortando. Continúa porque si está en el directo. Como digo, esta afirmación no es algo que hayamos hecho en el día de hoy. Esta afirmación es una afirmación que se hizo en 1905. Es una afirmación que hizo el doctor Kelvin Case, no confundir con Calvin Klein. Es una afirmación del doctor Kelvin Case, del año 2005. La hizo en la revista de Dental Items Interest, 1905. O sea, llevamos más de 100 años dándole vueltas exactamente a lo mismo. Creo que debemos de aprender un poco de los errores que hemos cometido en el pasado. En esta crisis, por ejemplo, deberíamos haber aprendido de los errores que cometió China. En esta crisis deberíamos haber aprendido de los errores que cometió Italia. Y estamos en la misma situación que Italia o peor, y estamos en la misma situación que China o peor. Pues esto debemos de trasladarlo a nuestra práctica clínica. Si en 1905 ya estábamos hablando de este tipo de problemas, creo que a día de hoy deberíamos de haber aprendido algo de los errores que cometimos en el pasado. ¿Cómo vamos a ser capaces de resolver un problema como el que presenta esta paciente? Una paciente con agenesia de segundos premolares superiores, como veis. Una paciente que viene con un gran trauma oclusal en el incisivo inferior, que además ese trauma oclusal le está produciendo una movilidad de tipo 3, o de tipo 2, mejor dicho, en ese incisivo inferior, con una gran recesión y una inflamación que no sé si lograréis ver, pero que es muy importante a nivel periodontal. Una de las cuestiones que nos planteamos es sin duda la extracción de ese incisivo inferior. Pero creo que es realmente complicado poder solucionar el problema de apiñamiento que tenemos en esa arcada inferior sin sacar los dientes de la cortical ósea, sin realizar un tratamiento con extracciones. Creo que la naturaleza, por supuesto, tiene sus límites y debemos de ser conscientes de cuáles son. A partir de aquí, si tenemos un caso en el que tenemos una clase 1 molar bilateral, pues debemos de plantearnos, en este caso, extraer un incisivo inferior para ganar resalte, extraer premolares inferiores para poder mejorar la oclusión y también para poder introducir todos esos dientes de manera ordenada dentro del arco dentario y dentro del hueso, ¿vale? Por tanto, creo que es realmente complicado llevar a cabo un tratamiento como este, por no decir imposible, para conseguir una oclusión correcta, para conseguir un alineamiento de las arcadas correcto y mantener esos dientes dentro de la cortical ósea en la medida de lo posible. ¿Qué ha ocurrido aquí? La recesión ahora es más visible, pero no porque haya aumentado, sino porque el hecho de haber desinflamado todos los tejidos ha hecho que estos vuelvan a la posición correcta y podamos veamos la recesión con más pronunciada, por decirlo de alguna manera, una vez finalizado el tratamiento ortodóntico. Por supuesto, al finalizar el mismo debemos de realizar un tratamiento periodontal de injerto óseo. Esta paciente fue remitida al doctor que nos refirió el caso para realizar dicho injerto. Pero como vemos, vuelvo a repetir, es realmente complicado obtener buenos resultados sin, en ocasiones, realizar extracciones dentarias. Pero es que además, desde el punto de vista estético, creo que hemos conseguido unos resultados más que aceptables cuando comparamos el inicio del tratamiento con el final del tratamiento. ¿Hemos hecho un tratamiento con extracciones? Sí, pero creo que los corredores bucales están
expandidos, están con un torque neutro, no hemos proinclinado en exceso los dientes superiores, de manera que conseguimos una curvatura de la sonrisa consonante con ese labio inferior, que sabemos que son parámetros de la estética que al final del tratamiento, si no hacemos extracciones, van a estar comprometidos. ¿Cómo podemos conseguir torque neutro en los sectores posteriores? En un caso de extracciones, pues trabajando con arcos sobreexpandidos. No tengamos miedo en los casos en los que tenemos espacio, en los casos en los que hemos hecho extracciones, de trabajar con arcos sobreexpandidos, puesto que el espacio va a hacer que los dientes vayan a ese espacio de extracción y nos permitan, con ese arco sobreexpandido, poder conseguir un torque neutro de manera más sencilla. Pero es que además, creo que viendo estas fotografías hemos hecho un caso de extracciones, pero para nada hemos empeorado el perfil de la paciente. Creo incluso, podríamos decir que en el mejor de los casos ha mejorado, valga la redundancia. Es decir, no es verdad que los casos de extracciones vayan a empeorarnos el perfil. Y no es verdad siempre y cuando sepamos qué estamos haciendo en nuestros movimientos, ya sea del incisivo superior, ya sea del incisivo inferior. En un caso de extracciones, en este caso de extracciones inferiores, el perfil nos lo va a marcar ese incisivo inferior, puesto que a partir de ahí vamos a colocar el incisivo superior. En este caso, el incisivo superior lo hemos dejado prácticamente en la misma posición que estaba y por lo tanto el perfil va a estar en la misma posición que al inicio del tratamiento. Por tanto, creo que también es una falacia o es un mito aquello de que con las extracciones vamos a empeorar el perfil del paciente. Puede ser que en algunas ocasiones sea así, siempre y cuando no manejemos bien el anclaje y no manejemos bien la posición de esos incisivos. O probablemente hayamos hecho un mal diagnóstico y no sea un caso de extracciones, y lo que necesitamos sea hacer un tratamiento quirúrgico de ese problema esquelético que presenta el paciente. Creo que es en el diagnóstico donde nos debemos de centrar para obtener los mejores resultados. Si hacemos un poco de revisión histórica de lo que se dice en el caso de las extracciones a este respecto, como decía anteriormente, llevamos ya más de 110 años desde que Anglen empezó con la sistemática de las no extracciones. Y esto ha sido, durante toda la historia, un movimiento pendular. Es decir, Anglen, por allá el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, habló de hacer grandes cantidades de expansión dental y de hacer tratamientos sin extracciones. Pasados los años, un discípulo de Anglen, como fue Charles Tweed, por los años 30, lo que hizo fue pasar de un extremo al extremo opuesto, al extremo de que todos los casos debían de tener estabilidad y de que los perfiles debíamos de evitar esos perfiles de horny faces, ¿no? Horsey faces, perdón, perfiles de caballo. Y para evitar esos perfiles de caballo y buscar esos perfiles birretrusivos que en aquella época gustaban, esos perfiles rectos de caucásicos, por decir de alguna manera, se tenía que hacer extracciones en prácticamente todos los casos. Estuvimos en la academia de Charles Tweed, una experiencia que sin ninguna duda os recomiendo a todos. No porque probablemente debamos de seguir al pie de la letra la filosofía de Tweed, que desde mi punto de vista y con todo el respeto puede estar anticuada en algunos casos. Desde mi punto de vista, la estética de los años 30 no es la estética de los años 2020. Pero sin ninguna duda vamos a aprender muchísimo de biomecánica, vamos a aprender muchísimo del manejo de alambres y vamos a aprender muchísimo, en definitiva, de ortodoncia, que es algo de lo que debemos siempre de estar orgullosos y debemos siempre de no parar de aprender. Más allá de las casas comerciales, más allá de lo que nos puedan contar los diferentes speakers, incluso de lo que os pueda contar yo, debemos de formarnos en aspectos básicos de la ortodoncia y para eso os recomiendo a todos sin ninguna duda el curso de la Academia de la Tweed Foundation de Tucson en Arizona.
También los compañeros en Italia, pues muchos amigos y muchos compañeros en Italia dan este curso, que sin ninguna duda os recomiendo encarecidamente. En el año 2000 pasamos del Dr. Tweed, al extremo opuesto nuevamente. Pasamos a lo que se dice de manera como eufemismo, desde mi punto de vista, a la expansión dentaria, que es el llamarle a eso desarrollo de las arcadas. Se nos empieza a contar que con fuerzas ligeras, que con fuerzas sutiles producidas por brackets de autoligado, vamos a ser capaces de llevar las arcadas hasta un punto en el que se va a crear hueso y vamos a poder hacer como si hiciéramos una disyunción. Creo que la literatura científica no apoya estas afirmaciones y creo que aunque Damon, desde mi punto de vista, trajo cosas muy buenas a la modernización de la ortodoncia y a la sistemática de trabajo, creo que desde el punto de vista del diagnóstico debemos tener en cuenta que esto de las no extracciones y del desarrollo de las arcadas no es infinito y no vamos a poder hacer cualquier tipo de tratamiento sin extracciones desarrollando las arcadas. En el año 2013, el doctor Antonino Secchi vuelve a hablar, continúa hablando de técnicas de autoligado, pero creo que aporta algo más de ciencia a esta parte de los brackets de autoligado. Habla de extracciones, habla de expansión de las arcadas, porque por supuesto podemos hacer expansión en las arcadas. También por supuesto habla de disyunción, de expansión esquelética de las arcadas dentarias. Habla de eficiencia y habla de control, muy importante en los brackets de autoligado, control, que es algo que hasta ahora con los brackets de autoligado pasivo no éramos capaces de obtener, como estábamos hablando antes con la compañera a través del chat. Tenemos muchos problemas a la hora de controlar en ocasiones las rotaciones con brackets de autoligado pasivo. Por lo tanto, aquí con los brackets de autoligado activo no tenemos ese tipo de problemas. Vamos al tercero de los mitos, si os parece. Antes de finalizar con el tercero de los mitos, si queréis, hacemos una pequeña ronda de preguntas nuevamente. Andrea lee las preguntas, las leo yo. Te preguntaban dónde está el curso de TWID en Italia. El curso de TWID en Italia, ahora mismo, si os soy sincero, no os sabría decir dónde está. Creo, si no recuerdo mal, que lo lleva el doctor Biondi de la Universidad de Ferrara. Me imagino que el curso será en Ferrara, pero no sé decir exactamente en qué parte de Italia está. Luego Andrea nos ayudará con eso, a ver si lo encontramos en Instagram, lo encontramos a través de Google y os lo intento hacer llegar. Y si no, siempre se pueden ir a Arizona, que no está Y mal. si no, siempre os podéis ir a Arizona, como hicimos mi amigo Gonzalo y yo con todo el máster de ortodoncia de la Universidad de Valencia, que estuvimos 10-15 días en Arizona aprendiendo en la TWID Foundation y luego nos cascamos otro viaje de otros 15 días por la costa oeste de Estados Unidos, que nunca va mal. Confirman que se hace en Spezia. Spezia, se hace en Spezia. Muy bien. Podéis subir un poco la pantalla. ¿Subir la pantalla? ¿A qué te refieres, Yusu? Vamos, si os parece, con esa ronda de preguntas Inés pregunta, ¿cuando eliges brackets convencionales o cuándo de autoligado? Esta es una pregunta a la que me hace Inés, ¿cuándo elijo brackets convencionales o cuándo elijo brackets de autoligado? No sé o no acabo de entender cuál es la diferencia. Es decir, yo en mi práctica clínica o utilizo brackets de autoligado o utilizo brackets de convencionales. Personalmente utilizo todo brackets de autoligado. No quiero tener dos stocks por una cuestión de comodidad. Todo lo que hago, lo hago con brackets de autoligado. Es decir, intento, en la medida de lo posible, facilitarme la gestión del stock dentro de la clínica y toda la sistemática la vamos a poder hacer igual, sea con brackets de autoligado o sea con brackets convencionales. Creo que no hay a nivel clínico ninguna diferencia más allá de la comodidad que podemos tener los clínicos o de la comodidad para el paciente de espaciar mucho más las citas utilizando un tipo u otro de aparatología.
Carlos pregunta, ¿todos tus tratamientos de brackets son de autoligado? Y acabas de decir Sí, que sin sí. duda todos son de autoligado. Utilizo Innovation como bracket habitual, Innovation R, bracket metálico, Innovation C, bracket estético. De vez en cuando introduzco otras marcas, pues me gusta para poder dar charlas, poder comparar y si fuera necesario cambiar de marca, ¿por qué no? Utilizar otras marcas, otros modelos de brackets de autoligado. A día de hoy, sin ninguna duda, me quedo con Innovation. ¿Cuántos arcos usas, my friend? Doctor Pericolino, un saludo al doctor Pericolino. Utilizo básicamente 4 arcos. Tengo normalmente arco 0.14 de Niti. Utilizo técnica dimensional, por lo tanto, en lugar de utilizar el 20x20 de la técnica CCO, utilizo el 18x18 y luego me voy a un arco de 17x25 de acero para finalizar con un 17x25 de acero trenzado o un 0.16 de Niti redondo que utilizo para el engranaje a nivel vertical. ¿Has probado los de autoligado de Zimbis? No tengo ni idea, no los he probado, la verdad es que no he probado los de autoligado de Zimbis. Prescripción CCO, sí, normalmente utilizo prescripción CCO, pero eso el que mejor lo sabe es Pepo Marco y Rafa Sebastián, que son los que me envían el stock, y yo tened en cuenta que para técnica, por ejemplo, bidimensional, Dentsply no fabrica brackets de CCO en estético para la arcada inferior a nivel de los 4 o 5. Es decir, no tiene premolares estéticos en la arcada inferior. De manera que lo que hago en ocasiones es mezclar. ¿Para qué? Para que la prescripción CCO, que es la que habitualmente utilizo, me sirva en los casos estéticos. Y añado premolares estéticos de Roth, con prescripción de Roth, ¿vale? Tened en cuenta que CCO no es más que una unión de las prescripciones de CCO y MBT, es decir, desde el punto de vista del torque, lo que han hecho ha sido unificar y buscar lo mejor de cada una. Evidentemente luego, en cuanto a la filosofía de trabajo, existen grandes diferencias, pero en cuanto a al torque, lo que han hecho es unir MBT con Roth. ¿Material del arco? ¿Material del arco de qué? ¿De cuál arco de todos? Utilizo níquel titanio, generalmente arcos Bioforce. Los arcos Bioforce, sobre todo para el 18x18, para el 20x20, son arcos que van a distribuirnos muy bien la fuerza a nivel anterior, porque van a dar fuerzas ligeras de menos gramos a nivel anterior. No es lo mismo lo que necesitamos en un incisivo que en un molar. De manera que Bioforce lo que va a hacer es darnos fuerzas muy pequeñas para los incisivos y fuerzas mucho más grandes para los molares. De manera que va a ser una forma de distribución de las fuerzas en función del tipo de diente. Estaba preguntando... Sí, utilizo 20x20 y utilizo 18x18. Tened en cuenta, vuelvo a repetir, utilizo técnica bidimensional, 20x20 no me cabe dentro de esa técnica bidimensional, tengo que utilizar 18x18. Creo que había una pregunta por arriba, un poquito más arriba. Me pregunta el doctor de Aro, un saludo a Granada y al doctor de Aro, a mi amigo Guillermo. He probado el 18x25 híbrido de 3M. Sí, lo he probado y funciona muy bien. Pero por una cuestión, como digo, de stock, en vez de utilizar 18x25 híbrido, utilizo 17x25. Realmente a nivel clínico las diferencias son muy pocas y como pido todos los brackets a Dentsply Sirona, pues me sirven los arcos y lo hago todo en una. Pero sí, el 18x25 de híbrido de 3M también es un muy buen arco. Cortamos, si os parece, aquí. La moderadora Andrea me dice que tenemos que pasar ya al siguiente apartado. Si os parece, como digo, como he dicho anteriormente, podemos hacer un día única y exclusivamente de preguntas y compartir experiencias y compartir conocimientos.
todos a una. Vamos a seguir con el tercero de los mitos. Si te parece, como se cortará en 10-15 minutos más o menos, corto ahora y nos volvemos a conectar. Vale. Me dice Andrea que va a cortarse en 5 o 10 minutos, de manera que si os parece vamos a cortar este directo, lo voy a guardar, lo vamos a subir a mi perfil de Instagram y vamos a hacer de un tirón el mito 3 para que no haya cortes y no haya interrupciones. Volveos a conectar ahora al directo, por favor. Vamos a hablar de ese tercer mito, ¿no? Del mito, como hemos dicho antes, del desarrollo de las arcadas. Hemos hablado de las no extracciones, vamos a hablar ahora del mito del desarrollo de las arcadas. Para mí no es más que un eufemismo de la expansión dentaria. Es decir, hacemos expansión dentaria, le llamamos desarrollo de las arcadas y entonces ya parece que sea otra cosa. Realmente creo que es lo mismo. Evidentemente, para nosotros la disyunción sigue siendo a día de hoy una herramienta clave en los tratamientos de compresión maxilar. Os dejo este artículo, vamos a seguir haciendo algo de memoria histórica, os dejo este artículo que, como veréis, es del año 1955, de septiembre de 1955, está a punto de jubilarse, este año cumple ya los 65. Es un artículo publicado en Dental Magazine and Oral Topics que se llama The Comedy of Expansion and the Tragedy of Relapse. La comedia de la expansión y la tragedia de la recidiva, traducido al español. Es un artículo de cabecera que tenemos en el máster de la Universidad de Valencia colgado en el tablón para que todos los alumnos puedan al menos leer el título. Sin ninguna duda, seguimos hablando de lo mismo desde hace 65 años. Seguimos con el mismo tema que hace 65 años. Creo que no está de más leer este tipo de artículos para ver de dónde venimos y ver los problemas que se presentaban ya hace, como digo, más de medio siglo. Sin ningún problema os colgaré este artículo en mi nueva página web, que luego os presentaré y que espero que os resulte útil para poder descargar todos estos artículos que estamos viendo en las presentaciones. Vamos por esto a presentar un caso de una paciente que vino a la consulta, una paciente joven de aproximadamente 14 años, que vino a la consulta con un problema estético según la madre, tenía un perfil pues creo que más que aceptable, una estética de la sonrisa, como habéis visto, que pues en principio tenía un rango de mejora amplio. Cuando vemos la orto y la telepantomografía, vemos el incisivo inferior en una posición correcta, vemos el incisivo superior en una posición correcta, por tanto, son dos parámetros que no queremos modificar, es decir, queremos mantener el incisivo inferior prácticamente en la posición en la que está, queremos mantener el incisivo superior prácticamente en la posición en la que está, puesto que hemos visto que el perfil también es algo que estéticamente nos gusta. Cuando vemos la ortopantomografía, observar que tenemos terceros molares tanto en la arcada superior como en la arcada inferior y ya se intuye la falta de espacio para el posicionamiento del diente 1-3. En la vista frontal observamos una mordida cruzada en el lado derecho, observamos la ausencia del canino 1-3, como hemos visto en la ortopantomografía, todavía no está en la arcada porque no tiene espacio para poder erupcionar. Vemos la falta de espacio también para el diente 2-3 y cómo queda ligeramente alto. Torque negativo en los sectores posteriores, torque ligeramente también negativo en el lado derecho. Cuando observamos la vista lateral, vemos que es una paciente con una clase 1 molar, bilateral, canino alto 2-3, canino ausente 1-3, sobremordida disminuida, sobremordida menor de 1/3,
y, como vemos, una mordida cruzada en el lado derecho y una clase, perdón, me he equivocado antes, teníamos clase 1 en el lado izquierdo y una clase 2 prácticamente completa en el lado derecho. Fijaos, el primer premolar como casi encaja en la posición del canino 1-3, ¿vale? Tenemos clase 2 prácticamente completa en el lado derecho y falta de espacio para el diente 1-3, además de esa mordida cruzada. Bien, yo en este caso creo que es relativamente, no relativamente, es muy importante saber diagnosticar esa mordida cruzada y plantearnos cómo vamos a corregir esa mordida cruzada. Desde mi punto de vista, en un caso así, el desarrollo de la arcada va a ser excesivo, vamos a acabar con un torque o con una inclinación excesivamente positiva de los dientes dentro del proceso alveolar, y por lo tanto, lo que hacemos es valorar esa forma de las arcadas dentarias, esa forma de la arcada superior. Fijaos que es muy importante en la rotación mesial de ese diente 1-6. Fijaos en el Walla Ridge. Podemos dar algún día una clase de transversales, pero a falta de CBCT, una cuestión importante es fijarnos en el hueso que tenemos fuera de los dientes, la capacidad de expansión que vamos a tener más allá o dentro de ese hueso alveolar. Como digo, la rotación de ese molar superior nos va a ayudar a la corrección de la clase 2. Por supuesto vamos a hacer algo de expansión dentro alveolar, pero creo que no va a ser suficiente esa expansión para poder corregir ese espacio para el diente 1-3 y además, como hemos dicho anteriormente, no proinclinar en exceso los dientes superiores e inferiores, puesto que sabemos que estéticamente nos gustan. Por tanto, muy importante, sí, me dice Andrea, no tosas con la mano, tose con el codo. No hay que olvidar nunca esos consejos. Una cuestión muy importante es, en el caso de que dispongamos de CBCT en la consulta, poder hacer un CBCT para ver la posición de los molares y premolares dentro del arco dentario, ¿vale? Creo que no es el tema de ahora ponernos a explicar toda esta herramienta diagnóstica, pero sin ninguna duda os aconsejo los artículos de la Universidad de Pensilvania, del doctor Tamburrino, del doctor Van Asdal, que son muy interesantes de cara a ayudarnos a comprender cómo hacer un buen diagnóstico desde el punto de vista transversal. ¿Qué dicen estos artículos de la Universidad de Pensilvania? Pues básicamente que el maxilar ha de ser 5 milímetros más ancho que en la mandíbula, es decir, aproximadamente 2,5 milímetros por lado, cuando hacemos una medición del tamaño total o del tamaño transversal de ese maxilar. Es decir, si la mandíbula mide 60 milímetros a nivel transversal, el maxilar ha de medir aproximadamente 65 milímetros de manera ideal, ¿vale? En todos aquellos casos en los que esta medida ideal no sea la adecuada, debemos de plantearnos, por tanto, hacer un tratamiento con disyunción previa, ya sea mediante Sharpe, ya sea de manera clínica, únicamente con disyuntores implantos soportados o disyuntores dentos soportados. Era una paciente joven, hemos dicho aproximadamente unos 14 años. Colocamos un disyuntor de McNamara para el control vertical en esa arcada superior. Vamos a intentar que esos molares se intruyan con ese plano de mordida. Utilizamos un protocolo de 2 vueltas al día. ¿Durante cuánto tiempo? Pues generalmente no menos de 2-3 semanas de disyunción. Evidentemente eso va a depender de la cantidad de disyunción que tengamos que hacer. Personalmente no suelo colocar aparatología fija de manera inicial en la arcada inferior, puesto que, como he hecho el CBCT previo, sé la cantidad de expansión que tengo que hacer a nivel esquelético o cuál es la expansión ideal que debería hacer a nivel esquelético antes de comenzar con el tratamiento de disyunción.
esta es la forma de arcada al inicio del tratamiento, esta es la forma de arcada al final de la primera fase de disyunción. Vemos que al haber hecho espacio en la arcada superior y al haber estimulado las suturas, el diente 1-3 comienza ya la erupción de manera espontánea, antes incluso de colocar la aparatología fija. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener espacio para poder erupcionar dentro de ese proceso alveolar. Esto es debido a que hemos ganado sin ninguna duda perímetro en la arcada. Hemos ganado sin ninguna duda perímetro en la arcada gracias a nuestro tratamiento de disyunción. Pero es que además hemos ganado o hemos reducido también la profundidad de arcada. Cuando vemos estas fotografías debemos de tenerlo en cuenta para corregir clases 2. La disyunción o la expansión de la arcada, todos lo sabéis, va a ayudarnos a reducir la profundidad de arcada, de manera que nos va a ayudar a reducir el resalte en las clases 2, nos va a ayudar a reducir esa clase 2, puesto que, como digo, el aumento en el perímetro de la arcada va a ayudarnos a reducir esa profundidad de arcada. Esta es la situación que nos encontramos al finalizar la primera fase del tratamiento, al finalizar la disyunción con el McNamara. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Diréis, joder, menuda clase 2 sigue teniendo la paciente. Pues sí, tiene una clase 2 muy acusada y tiene el segundo molar ya erupcionado. Por tanto, va a ser un tratamiento en el que vamos a necesitar de algún tipo de mecánica para poder generar el espacio suficiente a ese diente 1-3 para que pueda erupcionar y además corregir esa forma o esa oclusión, llevarla a clase 1 dental. Una opción, sin ninguna duda, sería la extracción de este primer premolar. Ya tenemos el molar prácticamente en clase 2, por lo tanto extraemos este primer premolar, dejamos espacio para que erupcione el canino y facilitamos sin duda la mecánica en el tratamiento. Los padres a día de hoy sabéis que leen mucho por internet, sabéis que están muy informados, o mejor dicho, en ocasiones muy desinformados debido a una gran cantidad de información que no saben interpretar. Por tanto, la madre, en este caso, nos pidió que hiciéramos el tratamiento sin extracciones. Debimos, en este caso, de inventarnos o de llevar a cabo una mecánica de distalamiento en la que consiguiéramos ese espacio sin necesidad de hacer una extracción en ese primer cuadrante. ¿Qué hicimos? Aparatología fija multibrackets. Empezamos desde el día 1 sin microtornillos. Quiero recordar, sin microtornillos, que es algo que siempre habitualmente la gente me pregunta. En este caso no utilizamos anclaje esquelético. Utilizamos coils de níquel titanio, de Centaloy. Utilizamos arco de 0,14 de níquel titanio. Y en la misma sesión en la que colocamos la aparatología fija, empezamos con el distalamiento del segundo molar. Muy importante, un pequeño tip para poder llevar a cabo esta mecánica. Utilizad brackets o utilizad molares que sean de autoligado. ¿Por qué? Porque el hecho de que podáis abrir la tapa de ese tubo nos va a permitir colocar de manera muy sencilla el coil entre el 6 y el 7, entre el primer y el segundo molar. Si utilizáis tubos no convertibles, va a ser realmente complicado poder colocar un coil entre el primer y el segundo molar, de forma que es muy importante que utilicemos tubos convertibles o tubos de autoligado en ese primer molar. Es un tip que creo que puede resultar interesante. Por tanto, la mecánica, aparatología fija multibrackets, una vez hemos acabado con la disyunción, colocamos coil de níquel titanio entre el primer y el segundo molar. Conforme se van abriendo los espacios, fijaos, vamos trasladando el coil de una zona más posterior a una zona más anterior. Todo esto lo hacemos con el uso de elásticos de clase 2 desde el inicio, elásticos de clase 2 desde el inicio, en el lado en el que estamos utilizando estos coils para evitar que los premolares se mesialicen y nos cierren el espacio para el 1-3. Continuamos con esta misma mecánica, se ha abierto ya el espacio entre el primer molar y el segundo premolar, pasamos ahora a poner el coil entre el lateral y el canino, distalamos
los dos premolares superiores con ayuda del coil y elásticos de clase 2. Y cuando tenemos ya ese espacio para el diente 1-3, pasamos nuevamente a un arco de 0,14 de níquel titanio para poder rescatarlo y llevarlo a su posición ideal. Fijaos, tenemos ya molar, premolar, todo en clase 1, colocamos arco de 0,14 de níquel titanio para poder rescatar ese diente 1-3 y llevarlo a su posición ideal. Una vez hemos finalizado, hemos llevado el diente 1-3 y hemos ya finalizado con el distalamiento, muchas veces me preguntabais antes, en ocasiones corto los arcos a nivel posterior durante muy pocas semanas, no más allá de 15 días, elásticos muy suaves en estos 15 días para no perder el torque a nivel posterior, y acabamos el caso con un engranaje creo que adecuado a nivel posterior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Fijaos cómo tenemos ahora el molar del lado derecho, que estaba en clase 2 prácticamente completa, lo tenemos ahora en clase 1, premolares clase 1, un engranaje adecuado en la arcada en el lado derecho, hemos conseguido corregir esa mordida cruzada gracias a la expansión dental, pero por supuesto, y también a la disyunción, que ha sido una fase previa al tratamiento con aparatología fija multibrackets. Y aquí vemos la forma de arcada que le hemos dado una vez finalizado ese tratamiento ortodóntico, retenedor fijo, en este caso de 2 a 2 en la arcada superior, puesto que teníamos contactos en los caninos superiores que nos impedían colocar el arco también en esos caninos. Retenedor fijo de 3 a 3 también en la arcada inferior. Y situación inicial y situación final. Creo que no hubiéramos sido, al menos en mis manos, capaces de llevar a cabo este tratamiento sin haber hecho un tratamiento de disyunción previa. Fijaos cómo hemos conseguido dar torque neutro a los sectores posteriores, consiguiendo además corregir esa mordida cruzada y esa clase 2 que teníamos en el lado derecho. Pero además lo hemos hecho, y creo que es lo más importante, manteniendo las corticales óseas, los dientes, perdón, dentro de las corticales óseas, y además manteniendo una curva de SPE lo más recta posible, sin proinclinar a vestibular ni proinclinar a lingual los molares y premolares de arcadas superiores e inferiores. Perdón. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué nos dice la literatura? Artículos muy interesantes del profesor Bacchetti, descansa en paz, un gran clínico que nos aportó en su día grandes artículos científicos, así como el doctor McNamara Jr., pues hacen o publican un artículo en el que ven la evaluación a largo plazo de las arcadas o de los cambios que se producen en las arcadas dentarias. Comparan un grupo control con un grupo de pacientes que han sido tratados. Y lo que ven es que en los pacientes no tratados, o mejor dicho, en los pacientes tratados con disyunción maxilar y brackets, hay un aumento en la arcada dentaria maxilar de 6 milímetros comparado con los no tratados. Mientras que hay un aumento de 4 milímetros y medio de perímetro de arcada en la arcada mandibular con respecto a los no tratados. Pero creo que ahora viene lo mejor. Y es que a 3 años de revisión, es decir, 3 años post tratamiento y 3 años después de las primeras mediciones en los pacientes que no habían sido tratados, los individuos no tratados tienen una reducción en ese perímetro de arcada. Mientras que los pacientes tratados con disyunción maxilar conservan ese aumento del perímetro de arcada. Y creo que aquí es donde está la clave del por qué hemos de hacer esas disyunciones previas y no conformarnos con expansiones meramente dentales, puesto que a medio o largo plazo
la estabilidad de ese tratamiento va a ser mucho mejor en aquellos casos en los que hayamos hecho una disyunción, porque el perímetro de arcada va a conservarse mucho mejor en los casos de disyunción que incluso en los casos en los que no hemos hecho un tratamiento ortodóntico. Esta es la ortopantomografía final. Esta es la ortopantomografía, la anterior era la inicial, esta es la ortopantomografía final. Tenemos todavía espacio para que erupcionen los terceros molares. Fijaos cómo hemos conseguido un correcto paralelismo radicular. Esto en ocasiones lo podemos hacer, por supuesto, colocando los brackets bien de manera directa, pero a día de hoy yo lo hago siempre de manera indirecta. Fijaos, comparación, teleradiografía inicial, teleradiografía final. Hemos prácticamente mantenido la posición del incisivo superior y la posición del incisivo inferior. Es evidente que hay algo de proinclinación en ambos dientes, pero ha sido una proinclinación relativamente menor para la cantidad de espacio que hemos ganado gracias a esa disyunción previa que hemos hecho. Es decir, esa disyunción nos ha aportado una reducción en la profundidad de la arcada y por tanto nos ha ayudado a no proinclinar ese incisivo superior. Vemos arcada inicial y arcada superior final. Fijaos en cómo se ha desplazado el diente 1,6 con respecto al inicio del tratamiento. En esta fotografía se ve realmente bien. He intentado calibrarla, sé que no es la mejor forma de hacerlo desde el punto de vista científico, pero hemos calibrado de la mejor forma posible la fotografía. Si veis, son fotografías realmente o muy simétricas. Y mirad cómo, en relación al diente 2,6, cómo el diente 1,6 se ha derrotado y en la medida de lo posible distalado. Fijaos cómo había mucho diente 1,6 por delante de esta línea al inicio del tratamiento y en la posición en la que hemos finalizado dicho tratamiento ortodóntico. Creo que realmente la mecánica funciona. Hemos de saber que esa disyunción también es una parte importante de la mecánica, pero que con brackets de autoligado y simplemente coils y elásticos vamos a poder mejorar, sobre todo en pacientes jóvenes, gran cantidad de nuestros problemas sagitales. Vemos la situación inicial del perfil al inicio del tratamiento, vemos la situación final del perfil una vez finalizado, cómo hemos mantenido prácticamente igual esa posición de los tejidos blandos. Y creo que en la parte estética hemos mejorado considerablemente. Esta es la sonrisa que presentaba la paciente al inicio del tratamiento y esta es la estética de la sonrisa que presenta la paciente al final del tratamiento. Presenta unas arcadas amplias, unas arcadas que rellenan los corredores bucales pero no los eliminan. Sabemos que la eliminación de los corredores bucales es algo que el paciente percibe también como algo antiestético. No nos gusta ni corredores bucales excesivamente amplios ni corredores bucales ausentes. Debemos de tener unas arcadas amplias con un torque neutro en los sectores posteriores, pero en la medida de lo posible hemos de conservar la naturalidad en esos corredores bucales. Para ir resumiendo, finalizando, ¿por qué utilizo brackets de autoligado? Pues principalmente no porque me vayan a ayudar a crear hueso, no porque me vayan a resolver mis problemas sin extracciones, no porque vayan a ayudarme a resolver los problemas ortodónticos sin necesidad de un diagnóstico. Utilizo brackets de autoligado porque me simplifican el tratamiento y porque además, en este caso, los brackets Innovation me aportan un gran control en el movimiento dentario, tanto a nivel rotacional como a nivel del torque. Si os parece, vamos a hacer otra pequeña ronda de preguntas antes de acabar, para que aquellos que tengan alguna duda sobre el caso que hemos presentado puedan también participar y en la medida de lo posible contestar a vuestras preguntas de la manera más clara posible. Habían preguntado antes cuánto tiempo había durado este tratamiento. En este caso llevamos
el tratamiento duró aproximadamente, creo recordar, que unos 18-20 meses, teniendo en cuenta que hicimos una primera fase con disyunción. La fase inicial de disyunción duró 6 meses y la fase ortodóntica la finalizamos en aproximadamente unos 12-15 meses. Te estoy hablando de memoria, realmente no recuerdo exactamente bien cuánto duró, pero estaríamos hablando de unos 20-22 meses de tratamiento total. Nuria pregunta, ¿qué forma de arco sueles usar? Utilizo la forma de arco de la casa Dentsply Sirona, creo que se llama Q-Form. Es una forma similar a Europa 2, es una forma relativamente expandida. Evidentemente, lo que hago es elegir la talla de esa forma de arcada en función del paciente. ¿Qué fuerza utilizas para los elásticos de clase 2? La fuerza de los elásticos ha de ir siempre acorde a la fuerza del arco que estamos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos un arco de 0,14 de níquel titanio, vamos a irnos a unos elásticos muy suaves de aproximadamente 2 onzas de tratamiento. Si utilizamos un arco de 20 x 20, 18 x 18, probablemente nos vayamos a 4 onzas y media, y cuando utilizamos arcos de acero de 19 x 25 estemos ya en fuerzas de aproximadamente unas 6 onzas y media. Inés había preguntado, ¿en todas las mordidas cruzadas en paciente joven siempre disyunción? Como digo, siempre o nunca creo que no es una respuesta. Hay que hacer un diagnóstico previo, ver si esa mordida cruzada es de origen dental o es de origen esquelético. En mis manos, y creo que estaremos muchos de acuerdo en ello, una disyunción nunca hace daño a un paciente joven, puesto que vamos a hacer más permeables las vías aéreas, puesto que vamos a ganar espacio para, en caso de que tenga apiñamiento, poder expandir de manera dental dentro de ese nuevo espacio que hemos ganado en la arcada. Por lo tanto, casi siempre, o en la mayoría de casos, sobre todo en pacientes jóvenes, tiendo a hacer gran cantidad de disyunciones, puesto que creo que es lo que me gustaría que me hicieran a mí, o que es lo que le haría en caso de tenerlo a mi hijo. ¿Tienes protocolo CBCT pre-post con todos tus pacientes de mordida cruzada? Sí, a día de hoy. Creo que si tenemos un CBCT en la consulta no hay que desaprovecharlo. De la misma forma que a lo mejor sí que puede ser excesivo enviar a todos los pacientes a hacerse un CBCT, si no lo tenemos en la consulta, si lo tenemos en la clínica, creo que es una herramienta a día de hoy básica para hacer un diagnóstico certero y un diagnóstico adecuado. Incluso si no lo tenemos en la consulta, porque cuando vamos al médico, el médico muchas veces nos manda pruebas complementarias que no nos hace en su propia consulta. Por lo tanto, nosotros como profesionales sanitarios debemos de hacer un buen diagnóstico para el paciente, y si lo mejor para el paciente es enviarlo a un centro radiológico para poder hacer un CBCT, creo que es importante saber qué estamos haciendo, y para ello muchas veces es necesario utilizar la tomografía computerizada de azcónico. ¿Qué arco utilizas para la retención fija? Arco para la retención fija, si no recuerdo mal, a estas preguntas os puede contestar mejor que yo muchas veces Pepo Marco, pero creo recordar que es un 0,15 de acero trenzado. Lo que hago es quemarlo para que pierda su memoria de forma y a partir de ahí adaptarlo a la superficie palatina o lingual de los dientes. ¿Hasta qué edad se consideran los pacientes jóvenes? Pues esa es una buena pregunta. Realmente cuando vemos los estudios de Birte-Melsen en pacientes o en cadáveres, cuando vemos estudios de otros autores con respecto a la maduración de la sutura media, creo que no es tanto una edad cronológica como una edad ósea. De ahí la necesidad en muchas ocasiones de hacer pruebas complementarias, porque va a haber pacientes, como decía la doctora Birte-Melsen, con 14 años que van a tener la sutura completamente osificada, mientras que hay otros pacientes con 30 que, como se ha visto en anatomía patológica con cadáveres, que con 30 años todavía no han osificado esa sutura palatina media. Entonces,
La edad no siempre es un factor a tener en cuenta en este tipo de casos. Debemos hacer pruebas complementarias para poder analizar al 100% las características individuales de cada paciente. Arco durante la distalización. Arco durante la distalización. El arco que utilizamos, empezamos desde la fase 1, con un 0,14 comenzamos ya con la distalización. Hay que ir con mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque a veces nos encantamos con el tiempo que utilizamos ese coil con un 0,14 y aquí es donde empiezan a aparecer los problemas. Siempre hemos de aumentar o hemos de progresar en nuestra secuencia de arcos lo más rápidamente posible para precisamente evitar este tipo de problemas, pero yo siempre utilizo el 0,14 o comienzo, mejor dicho, la distalización desde el inicio del tratamiento con el 0,14. Paso lo más rápidamente posible al 18x18 y de la misma forma al 17x25, pero inicio con un 0,14. Carlos pregunta. Siempre coloco retención fija superior e inferior, siempre o nunca. Creo que es algo que debemos de adaptar a los pacientes, pero en la mayoría de casos coloco retención fija superior e inferior, así como retención removible para las noches tipo ESIX. En casos de disyunción probablemente opte por una disyunción en la arcada superior tipo Hawley. Vanessa pregunta qué prueba usas para determinar la madurez de la sutura palatina media. CBCT, la radiografía oclusal, creo que a día de hoy nos deja mucha información en el tintero. Sin ninguna duda el CBCT nos aporta mucha mayor claridad, aunque también es cierto que algunos autores dicen que no es completamente valorable la maduración de la sutura media con el CBCT. Pero bueno, es lo que tenemos, no tenemos más. Ángel pregunta, ¿cómo haces para que no se salga del arco el molar que estás distalando? Como digo, intento llegar lo más rápidamente posible a arcos más gruesos. Con un 0,14 de knitting no voy a conseguir distalar una gran cantidad de espacio, por lo tanto, si es posible, sí que dejo 1 o 2 milímetros a distal del 7 en el 0,14 de knitting, y conforme voy aumentando o voy cambiando mi arco, pues voy dándole a ese arco la longitud de arcada que debe tener. No es un problema que se nos presente de manera habitual en la práctica clínica. Creo que hay que tener algunos conceptos básicos. Yo personalmente, además de los brackets, en este caso, como os he dicho, Innovation, utilizo casi siempre arcos de Centalloy, arcos de níquel titanio de gran calidad, así como utilizo anclaje esquelético en todos aquellos casos en los que me resulta posible o me es necesario. Y esta sería por decir de alguna manera, un resumen de lo que hago en mi práctica clínica habitual. Anclaje esquelético que me va a permitir el ir más rápido o de manera más rápida progresar en mi tratamiento. ¿Por qué? Porque puedo mover gran cantidad de dientes sin necesidad de preocuparme del anclaje, puesto que el tornillo me va a producir una fuente de anclaje absoluto. Luego utilizo brackets de autoligado, de manera que reviso a los pacientes en función de la fase del tratamiento, pero generalmente cada 6-8 semanas. Incluso en casos de extracción o en las fases iniciales del tratamiento puedo prolongar estas revisiones a las 8-10 semanas sin absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de anclaje, porque tengo unos brackets de autoligado que no voy a necesitar activar, y porque tengo unos coils de Centalloy que van a estar actuando durante esas 8-10 semanas de tratamiento sin necesidad de tenerlos que cambiar como haría con las cadenetas elastoméricas. De ahí la importancia de tener un protocolo de trabajo establecido, tanto en cuanto a citas de revisión como en cuanto a material de trabajo, para que esas citas y ese tiempo en el que estamos sin revisar al paciente sea realmente efectivo. A ello he incorporado al uso de anclaje esquelético, de brackets de autoligado, he incorporado a día de hoy el cementado indirecto.
estamos utilizando principalmente dos técnicas o dos laboratorios. El laboratorio OrtoPlus, con el cual estamos desarrollando la técnica de cementado indirecto, las cubetas de cementado indirecto, y también con SureSmile, intentando en la medida de lo posible mejorar la sistemática de trabajo, ya sea para cementado indirecto como para alineadores transparentes. A día de hoy, en 10-15 minutos, colocamos ambas arcadas si hacemos uso de alguna de estas dos técnicas de cementado indirecto. Además, nos va a ayudar a colocar los brackets bien desde el inicio y, si tenemos CBCT, a colocarlos en relación a las arcadas o a las raíces de cada uno de los dientes, lo cual nos va a suponer una mejora en el tratamiento y un ahorro de tiempo a nivel clínico considerable. Para finalizar, os recomiendo, para aquellos que me habéis preguntado, 4 libros de mecánica de tratamiento y de anclaje que para mí son imprescindibles en la enseñanza de las técnicas ortodónticas. El Common Sense Biomechanics, el libro del Dr. Mulligan de biomecánica con sentido común. Es un libro en el que podemos aprender muchísimo de biomecánica ortodóntica. El libro del Dr. Charles Tweed, Clinical Orthodontics, en el que sin ninguna duda vamos a aprender muchísimo de anclaje y de protocolos de tratamiento, aunque es cierto que con una mecánica relativamente antigua, pero con unos conceptos que podemos aplicar perfectamente a las mecánicas que utilicemos a día de hoy. El libro del doctor Gianelli de técnica bidimensional, teoría y práctica, para mí es uno de los libros de cabecera, es un libro que nos ayuda mucho en la mecánica de tratamiento, me parece un libro muy interesante. Y para aquellos que me habéis preguntado sobre libros de microtornillos, os recomiendo el libro de Mini Implants, The Future of Orthodontics, de el doctor Skander, que fue profesor nuestro en el máster de la Universidad de Valencia, en el máster de ortodoncia lingual. Es un libro muy actualizado sobre anclaje esquelético y que os va, creo que, ayudar enormemente a aquellos que os queráis introducir en mecánicas ortodónticas mediante microtornillos. Os invito a todos a entrar a mi nueva página web. He tenido mucho tiempo durante esta semana para poder hacerla. Espero que os guste. Hay un apartado multimedia en el que podéis descargar gran cantidad de artículos de los que hemos estado hablando, artículos publicados la mayoría por mí, sobre tanto microtornillos como mecánicas de tratamiento ortodóntico, como tratamientos con alineadores e incluso tratamientos interdisciplinares con mi hermano, conjugando la ortodoncia y la odontología restauradora estética. Espero que os resulte interesante. Iremos añadiendo progresivamente más cantidad de material. Como digo, espero que os resulte interesante. La web es nachofausortodoncia.com. Es el mismo nombre que mi perfil de Instagram, nachofausortodoncia.com. Y ya para finalizar, daros mucho ánimo a todos. Creo que estamos dando un ejemplo a nivel de sociedad.